Buenas tardes, estimado docente y público en general. La presente exposición consistirá en un análisis del control de convencionalidad en relación a la posible vulneración al derecho de la integridad psíquica por parte del Estado peruano en contra de todas las personas. ¿Qué entendemos por integridad psíquica? Integridad psíquica es aquella conservación de habilidades motrices, emocionales e intelectuales, los cuales se desarrollan de acuerdo a convicciones propias. Recordemos que el derecho a la integridad psíquica está consagrado en la Constitución y en la Convención Americana de Derechos Humanos. El Estado está encargado de tutelar este derecho en vista de que no sucedan hechos atroces, los cuales vulneren la integridad psíquica de una persona. Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo es dilucidar si el Estado peruano efectivamente vulnera este derecho o si realmente lo está tutelando, protegiendo y garantizando que no se vulnere a ninguna persona, sin discriminación alguna. Derecho a la integridad psíquica. Este derecho se constituye como elemento del derecho a la integridad de la persona humana. La legislación nacional y la legislación internacional han regulado el derecho a la integridad de la persona humana bajo 3 parámetros, los cuales son a nivel moral, a nivel psíquico y a nivel físico. Todo esto con la finalidad de evitar acciones violentas que atenten contra alguno de estos 3 parámetros ya establecidos y que producto de ello se genere un menoscabo en la dignidad de la persona afectada. Esta investigación se centra en el estudio del derecho a la integridad psíquica. Es por ello que ahora yo les voy a hablar sobre el contexto histórico de este derecho en nuestro país y también sobre su conceptualización. A lo largo de la historia, nuestro país ha sufrido un sinnúmero de cambios constitucionales, pero es a partir de la Constitución de 1933 que se empieza a incluir este derecho como parte del texto constitucional. Posteriormente, la Constitución de 1979 va a integrar de manera expresa el derecho a la integridad de la persona humana, pero solo desde una esfera física, ignorando el ámbito moral y el ámbito psíquico. Todo esto, pese a que en 1978 nuestro país ya formaba parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y en el texto de la Convención ya se encontraba el artículo referido a la integridad de la persona humana bajo los 3 parámetros ya establecidos y ya mencionados también. La Constitución de 1993 sí va a incluir su texto constitucional referido a la integridad de la persona humana del mismo modo que lo hiciese la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Pero, ¿qué es el derecho a la integridad psíquica? Este derecho debe entenderse en relación al cuidado de todos los atributos emocionales e intelectuales de la persona en sí mismos. Desde luego que están conectados con los cambios físicos, pero bien puede ocurrir sin que se haya causado un daño físico de por medio. Además, es importante mencionar que este derecho no solamente va a proteger a la persona por sobre quien se generó este menoscabo y que producto de ello se le generó un desequilibrio emocional o intelectual, sino también va a proteger a sus familiares directos, como ocurre en el caso de las desapariciones forzadas o en los casos de torturas. En cuanto a la regulación jurídica del derecho a la integridad psíquica en el ámbito nacional, podemos afirmar que este derecho se encuentra regulado expresamente en el artículo 2, inciso 1 de la Constitución Política del Estado, donde señala que toda persona tiene derecho a la vida, a la identidad, a la integridad física y a la integridad psíquica. Aunque no en su máximo esplendor, el derecho a la integridad psíquica reviste de protección en nuestro ordenamiento jurídico, por ejemplo en el ámbito penal y en el ámbito civil a través de las sanciones e indemnizaciones por daño psíquico. Según nuestra jurisprudencia, los casos más recurrentes de daño psíquico lo encontramos en las instituciones educativas por la forma como se está corrigiendo a los estudiantes y también en las familias donde se practica la alienación parental. Por ejemplo, también cuando existen problemas de régimen de visitas, entre otros casos en particular. Sin embargo, el Tribunal Constitucional en el expediente 2333 del año 2004 ha establecido que el daño psíquico reviste de protección constitucional, cuya protección lo encontramos estipulado en el artículo 2, numeral 24, literal H de la Constitución Política del Estado. La Convención Americana de Derechos Humanos
regula el derecho a la integridad psíquica en los siguientes artículos. Artículo 5, inciso 1. Derecho a la integridad personal. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. El artículo 27 del mismo instrumento habla sobre la suspensión de las garantías. Establece que hay casos, por ejemplo, el caso de guerra, peligro público y otros tipos de emergencia que pueden amenazar la independencia y seguridad del Estado. En esos casos se puede dar la suspensión de las garantías. Pero este instrumento establece de manera explícita que no se puede suspender, en su inciso 5, el derecho a la integridad personal. Esto es, la integridad física, psíquica y moral. Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos regula el derecho a la integridad psíquica en el artículo 7 del mismo. Nadie será suspendido o sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles o inhumanos o denigrantes. En particulares, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos. En el derecho comparado tenemos muchos países que han regulado en su constitución el derecho a la integridad psíquica. Por ejemplo, tenemos a Chile. Chile, en su constitución política, en el artículo 18, establece que son derechos y deberes constitucionales el derecho a la vida y a la integridad física, psíquica de la persona. En Colombia, en el artículo 44 de la Constitución, habla que los derechos fundamentales de los niños son derechos fundamentales, la vida, la integridad física, la integridad psíquica, la salud y la integridad social. En Bolivia, en el artículo 15 de la Constitución, regula que toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual. En Ecuador, el artículo 43 de la Constitución habla que sin perjuicio de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconoce y garantiza a todas las personas la integridad personal. De esta manera, no cabe duda que la relevancia que tiene este derecho a la integridad física, psíquica. Por ende, debe evitarse cualquier tipo de vulneración por parte del Estado peruano, puesto que el derecho a la integridad personal ha sido previsto en múltiples instrumentos internacionales y reconocido en el ámbito nacional e internacional como un derecho fundamental. En esta ocasión voy a hablar acerca del control de convencionalidad. Y podríamos hablar que el control de convencionalidad es una herramienta jurídica muy importante. Puede definirse como una actividad judicial operativa respecto a los hechos y a las leyes, y hace efectivo el carácter normativo y legal de la Convención Americana de los Derechos Humanos y de todos aquellos tratados en los cuales se ven la defensa de los derechos. El concepto de control de convencionalidad nos puede decir que se encuentra ligado necesariamente a la forma de cómo se interpreta la Convención. Esto de forma similar a cómo en el derecho interno el control constitucional es inherente a la interpretación de la Carta Magna. Tenemos unos puntos muy importantes. Tiene su origen en la Corte Interamericana. Su aplicabilidad es solo en caso concreto. Los fallos se extienden en casos similares a fin de tener una idea de cómo se deben resolver. Los operadores de justicia deben aplicar siempre el contenido de las normas de oficio de los jueces, así como considerar la jurisprudencia relevante emitida por la Corte. Los jueces están obligados a conocer sobre la materia de los derechos humanos, aun cuando la Corte no ha solicitado su integración en los fallos relativos a esta materia. ¿Cómo opera? Opera de dos niveles. En el plano internacional, opera como un órgano supranacional y analiza si un acto o dispositivo de derecho interno es compatible con las normas de derecho internacional de los derechos humanos, como podemos verlo, por ejemplo, en la Convención Americana de los Derechos Humanos. Y en el plano interno, los magistrados, nos estamos refiriendo al Perú, los magistrados de cada ordenamiento particular evalúan la compatibilidad de los dispositivos del derecho interno, como por ejemplo la Constitución, la ley, el reglamento, etc. Continuando con la exposición, vamos a analizar el caso Osorio Rivera y Familiares versus Perú. El 20 de junio del 2012, la
comisión sometió a jurisdicción de la Corte el presente caso, indicando que el señor Osorio había sido detenido por la patrulla del ejército y posteriormente desaparecido forzosamente. También nos indica que el señor Osorio había sometido a actos de tortura y que los militares habían omitido información sobre su paradero. Respecto a la competencia, la Corte es competente para conocer el presente caso. El Estado presenta 2 excepciones preliminares. La primera alega el incumplimiento del plazo de 6 meses para presentar peticiones iniciales y la segunda excepción, la falta de competencia de la Corte Interamericana respecto a la Convención Interamericana sobre Desaparición de Personas. La Corte examina y valora los elementos probatorios documentales remitidos por las partes en las diversas oportunidades procesales, como declaraciones, testimonios y peritajes rendidos mediante declaraciones juradas y audiencias públicas. La Corte Interamericana determinará si lo sucedido a la presunta víctima constituye la alegada desaparición forzada y, de ser el caso, se pronunciará sometiendo la responsabilidad internacional que tendría el Estado. Analizadas las pruebas, se determina que aparte de la desaparición forzada de la presunta víctima, también se causó daño psíquico a sus familiares por la incertidumbre de no saber el paradero oficial del señor Osorio. ¿Se ha vulnerado el derecho fundamental a la integridad psíquica? Sí. Se ha probado que los familiares del señor Osorio se vieron afectados en diferentes ámbitos de su vida y sobre todo en el bienestar psicológico, al no sufrir solo la desaparición del señor Osorio, sino también a la insuficiente acción realizada por el Estado para dar respuestas sobre la verdad de los hechos. La Corte determina diferentes tipos de reparaciones como la rehabilitación, la satisfacción, el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y las becas de estudio a los hijos del señor Osorio. Finalmente, en su fallo, decide por unanimidad desestimar las excepciones preliminares interpuestas por el Estado y también indicar que el Estado es responsable por la desaparición forzada del señor Osorio y, en consecuencia, por la violación de los derechos a la libertad personal, integridad personal, vida y reconocimiento de la personalidad jurídica. Finalmente, indica que el Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y no solo a la presunta víctima, sino también a sus familiares por no saber la verdad de los hechos y el paradero oficial del señor Jeremías Osorio Rivera. El segundo caso es el caso de la Cantuta versus Perú, el cual trata sobre la demanda presentada por la presunta violación de los derechos humanos de un profesor y 10 estudiantes, por el supuesto secuestro de las víctimas y según los hechos que se llevaron a cabo dentro de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, en la ciudad de Lima, el 18 de julio de 1992, el cual habría contado con la participación de efectivos del ejército peruano, quienes presuntamente secuestraron a las víctimas para posteriormente desaparecerlas y ejecutarlas. La comisión alega que el caso refleja los abusos cometidos por las fuerzas militares, así como las prácticas sistemáticas de violaciones de derechos humanos, tales como las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales realizadas por agentes estatales, siguiendo órdenes de jefes militares y policiales, como ha sido resaltado por la Comisión Interamericana a comienzos de la década de los 90 y por la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú. Asimismo, la comisión sometió a conocimiento de la Corte el supuesto perjuicio que ha ocasionado el Estado a los familiares de las víctimas y solicitó que el Tribunal dé conformidad con el artículo 63.1 de la Convención y ordene al Estado que adopte determinadas medidas de reparación indicadas en la demanda. Por último, solicitó a la Corte ordene al Estado el pago de costas y gastos generados durante toda la tramitación del caso en la jurisdicción interna y ante el órgano del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. La pregunta que nos hacemos es si se ha vulnerado el derecho fundamental a la integridad psíquica, en donde indicamos de que sí, efectivamente, en la presente sentencia se considera que sí hubo vulneración del derecho en mención, según las pruebas que acreditan la vulneración del derecho a integridad psíquica. La comisión y los representantes remitieron declaraciones testimoniales y periciales. Como tal, se tiene una de las declaraciones, siendo la del señor Víctor Andrés, padre de una de las víctimas, quien señala que sus hijas eran amenazadas de muerte y vigiladas por miembros de la policía a las afueras de su domicilio. Por lo que se tiene como resultado el dictamen final de la Corte que efectivamente el Estado violó el derecho a la vida, integridad personal y libertad personal consagrados en los artículos 4.1, 5.1, 5.2 y 7 de la Convención Americana, en relación
con la obligación de respetar los derechos establecidos por el artículo 1.1 de dicho tratado, en perjuicio de Hugo Muñoz Sánchez y de los 10 alumnos víctimas de los hechos. En cuanto a si el Estado peruano estaría vulnerando el derecho a la integridad psíquica, me apena decir que sí. Y esto podremos notarlo en los testimonios de las víctimas de violencia familiar, sexual, incluso el acoso, por el cual muchas personas, en su mayoría mujeres, han sufrido de daño físico y psicológico. Pero también muchas de estas víctimas sufrieron de un daño psíquico por parte del Estado, en este caso representado por el sistema de justicia. Dado que en muchos casos, ya sea por la burocracia y los trámites, la falta de pruebas o flagrancia, es que los agresores queden libres, provocando que muchas de estas víctimas se sientan desprotegidas y abandonadas por el Estado sin saber a quién recurrir, causando una gran desconfianza hacia el sistema de justicia. Otro caso bastante notable y en el cual el Estado peruano produjo directamente un daño psíquico a las personas sería en la década de los 90, en el gobierno de Fujimori, al ejecutar un plan de esterilizaciones forzadas, esto como parte de una política contra la pobreza, en el cual más de 300.000 personas fueron esterilizadas en contra de su voluntad, la mayoría pertenecientes a pueblos indígenas y de origen humilde. Son miles de testimonios que refieren el maltrato que recibieron por parte del personal médico, llegando en algunos casos, llegando a ser bastante traumático, pues a muchos se les practicó solo con anestesia local y algunas fueron esterilizadas estando embarazadas, exponiendo a estas víctimas a un daño psíquico casi irreversible. Muchos fueron afectados físicamente con estas intervenciones quirúrgicas, que muchos no pueden trabajar adecuadamente, afectando ello en su autoestima, pues se sienten incompletos, desvalorados, discapacitados. Esto porque se les quitó algo que tenían, mostrando así claramente el sufrimiento causado tanto a hombres y mujeres con estas esterilizaciones forzadas. De igual forma, actualmente podemos observar la afectación a este derecho en los procesos judiciales, al invocarse la reparación civil por daño psicológico, el cual muchas veces no es concedido por falta de pruebas o excepcionalmente cuando se otorga la suma irrisoria, provocando que los justiciales sientan burladas sus pretensiones. Por ello, el Estado peruano, a través del sistema de justicia, debe realizar acciones destinadas a la protección al derecho psíquico de los justiciables, asimismo implementar y mejorar políticas que defiendan este derecho. Mi nombre es Nonserilos Nayatunque, vengo desde Perú, del departamento de Huancavelica. El 4 de julio fue asesinado toda mi familia, mi esposa, mis 3 hijas menores, mi suegro, mi suegra, mi cuñada, mi concuñada, y de los cuales nunca alcancé justicia, pero a pesar que el Estado peruano puso muchos obstáculos, recorrí de esta instancia gracias a mis patrocinados que alcanzamos para esta justicia de acá de Costa Rica. Fue un sueño de llegar a la máxima instancia de los derechos humanos. Para mí fue un sueño, una alegría, como si estuviera despertando de un sueño, pero con las entrevistas, al ver que los señores magistrados, a un representante del gobierno peruano, dije que creo que estoy despierto y creo que el sueño que tanto he luchado se ha realizado. Cuando uno se esfuerza, hay personas humanitarias que sí te ayudan, te impulsan, te orientan cómo debes hacer, y doy gracias. Yo alcancé en estas personas, en Segil principalmente, en Paz Esperanza, y tengo la esperanza que mañana más tarde alcanzo la justicia. En esta oportunidad les voy a exponer el caso que se presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Comunidad Campesina de Santa Bárbara versus Perú. El 8 de julio del 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos presentó un escrito mediante el cual sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos este caso. De acuerdo con la comisión, el caso se refiere a la presunta responsabilidad del Estado por la alegada desaparición de 15 personas pertenecientes en su mayoría a 2 familias, entre las que se encontraban
7 niñas y niños de entre 8 meses y 7 años de edad, presuntamente cometida por miembros del ejército peruano y habría tenido lugar el 4 de julio de 1991 en la comunidad de Santa Bárbara, provincia de Huancavelica. La comisión señaló que pese a que habría quedado demostrada la responsabilidad penal de los militares denunciados e incluso en la jurisdicción militar se encontró como responsables de estos hechos denunciados a 7 miembros de las fuerzas militares, el 14 de enero de 1997, la Corte Suprema de la Justicia aplicó la Ley de Amnistía número 26.479 y tras la reapertura del proceso penal en el año 2005, no existiría ninguna condena firme en contra de estos perpetradores. De esta manera, los hechos denunciados actualmente se encuentran en impunidad. Buenas tardes, voy a seguir hablando sobre la desaparición forzada de estas 15 personas de la comunidad campesina de Santa Bárbara. Cabe señalar que estos hechos ocurrieron en el contexto de aquel patrón desmedido y generalizado de violación de derechos humanos por parte de la seguridad del Estado en el contexto del conflicto armado. Ocurrió que un 4 de julio del año de 1991, miembros del ejército ingresaron en forma violenta a 2 hogares, apoderándose de sus bienes y asimismo conduciendo a 15 personas hasta una mina, donde estas personas fueron ejecutadas por arma de fuego. Dentro de estas personas se encontraban 7 niños entre 8 meses y 7 años de edad, así como personas mayores e incluso una mujer embarazada de 6 meses. De manera posterior a estos hechos, se activaron una serie de mecanismos que trataron de encubrir tales actos, como por ejemplo el uso de dinamita al interior de la mina para desaparecer los restos. Asimismo, la detención y hostigamiento de los comuneros que denunciaban estos actos e incluso las amenazas a operadores judiciales. Asimismo, no hubo una debida diligencia por parte del Estado en los procesos forenses, no descubriendo a quién pertenecían estos restos ni tampoco entregándolos a sus familias. Estas omisiones y acciones por parte del Estado continúan a lo largo del tiempo. Es así que en el año de 1995 estas investigaciones se archivan gracias a la Ley de Amnistía, pasando 10 años, luego de los cuales se reabre el caso. Sin embargo, a lo largo de otros 10 años no hubo una adecuada investigación ni debidas diligencias, habiéndose condenado únicamente a un miembro del ejército involucrado. Fondo del caso. Ante los hechos alegados por el Estado de que los mismos se enmarcarían dentro de ejecuciones extrajudiciales y su pedido de utilización del principio de subsidiariedad y complementariedad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos contradijo de acuerdo a un análisis, diciendo: se trataría de la desaparición forzada de las víctimas, negando también la utilización del mencionado principio, imputando así responsabilidad al Estado. Tocaremos ahora 2 de los puntos de derechos vulnerados, el A y el D. A. Derechos a la libertad personal, integridad personal, vida y reconocimiento de la personalidad jurídica, así como el derecho a la especial protección de la familia. El tribunal considera que las víctimas sufrieron un trato contrario a la dignidad, produciendo afectación a su integridad psíquica, física y moral. Dichos actos constituyeron actos de tortura que provocaron severos sufrimientos. La Corte considera que esta violación se vio agravada por la presencia entre las víctimas de 7 niñas y niños, así como de la mujer embarazada, concluyendo que el Estado violó los derechos reconocidos en los artículos 7, 5.1, 5.2, 4.1 y 3 de la Convención Americana con relación al 1.1 de la misma. Además, que hubieron violaciones del artículo 19 de la Convención, como de los artículos 1A y 2 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. D. Derecho a la integridad personal de los familiares de las personas desaparecidas. La Corte consideró que el Estado no aportó prueba en contrario sobre la presunción juris tantum respecto al severo sufrimiento de los familiares, y tampoco desvirtuó su calidad de familiares. Por ello, la Corte consideró suficientemente fundada la presunción de daño a su integridad psíquica y moral. A continuación les voy a exponer el punto referido a las reparaciones que la Corte determinó frente a toda la vulneración de los derechos denunciados, de los derechos antes descritos y las medidas de indemnización que también dispuso. Ello conforme a lo dispuesto por el artículo 63, numeral 1 de la Convención.
En la parte resolutiva, entre los puntos más importantes que declaró la Corte tenemos que el Estado violó los derechos contemplados en los artículos 7, artículos 5, 4 y 3 de la Convención en agravio de las niñas y niños al momento que sucedió su desaparición forzada. Que el Estado violó los derechos a la propiedad privada y a no sufrir injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada y domicilio reconocidos en los artículos 21 y 11 de la Convención, que el Estado violó en perjuicio de las víctimas desaparecidas forzadamente y sus familiares los derechos a las garantías judiciales consagrados en los artículos 6 y 8 y el artículo 1 de la Convención, para prevenir y sancionar la tortura. Además, la Corte declaró que el Estado violó el derecho a la integridad personal establecido en el artículo 5, numeral 1 de la Convención Americana. Determinó que esta sentencia constituía ya una forma de reparación, pero además dispuso que el Estado realice todas las investigaciones amplias, sistemáticas, minuciosas que sean necesarias para determinar, juzgar y en todo caso sancionar a los responsables de las violaciones declaradas. Que el Estado debía iniciar además todas las acciones necesarias para la exhumación e identificación de los restos humanos localizados en las minas Misteriosa y Bayarón. El Estado debía, a través de sus programas habitacionales existentes, proveer a cada uno de los familiares y de las víctimas una vivienda adecuada, ello dentro de un plazo de 1 año, caso contrario se les debía otorgar el monto de $25,000. El Estado además debería brindar gratuitamente a través de sus instituciones y de forma inmediata, adecuada y a solicitud también de las víctimas y los familiares de las víctimas, un tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico. El Estado debía pagar dentro del plazo de 1 año de notificación de esta sentencia las cantidades que fueron fijadas por concepto de indemnización por los daños materiales e inmateriales, así como el reintegro de costas y gastos del proceso. El Estado debía rendir al tribunal, dentro del plazo de 1 año contado a partir de la notificación de esta sentencia, un informe sobre las medidas adoptadas para cumplirla. En todo caso, la Corte iba a supervisar el cumplimiento íntegro de esta sentencia y en ejercicio de sus atribuciones, y además únicamente daría por concluido el caso una vez que el Estado haya dado cumplimiento cabal a esta sentencia. En nuestro trabajo de investigación hemos arribado a 4 conclusiones. La primera conclusión es la respuesta a la problemática y objetivo que nos hemos planteado y es la siguiente: de que en la actualidad el Estado peruano sí estaría vulnerando el derecho a la integridad psíquica de la persona humana, pues existen muchos errores que corregir, y eso se evidencia a lo largo de nuestro trabajo de investigación. Nos hemos centrado tanto en proteger el derecho a la vida e integridad física, que hemos dejado de lado el derecho a la integridad psíquica, lo cual no es menos importante. La siguiente conclusión es que el Estado peruano, a través del sistema de justicia, debe realizar acciones destinadas a proteger el derecho a la integridad psíquica de los justiciables en todos los procesos judiciales que así lo soliciten, estableciendo para ello parámetros de valoración del daño psíquico por parte de personal especializado del Estado, dado que solo de esa manera podremos saber si se está protegiendo correctamente el derecho a la integridad psíquica. Como tercera conclusión tenemos que en todos aquellos casos en los que no se haya probado científicamente el daño psíquico, el sistema de justicia peruano debe aplicar lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diversas sentencias, ello es la presunción del daño psíquico. Y como cuarta conclusión tenemos que en el caso Comunidad Campesina de Santa Bárbara versus Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos claramente ha establecido la protección integral del derecho a la integridad psíquica. Ello es que no solo se protege a quien sufrió el daño, sino también a los familiares de ésta. Eso es todo en cuanto a nuestra exposición. Muchas gracias.